Hola amigos, ¿cómo están? Pues una vez más en esta su emisión para ponernos en acción con las participesas. Soy Nancy de Santiago y los saludo cordialmente y les pido que obviamente, ya saben, estamos aquí listas, pero hay un pequeño detalle que estamos arreglando y no tarden en entrar a Areli. Por lo pronto, pues vamos a entrar en comentarles qué es lo que vamos a tener hoy en el programa. Estamos asediados, nuestras instituciones republicanas están siendo ahora sí que vapuleadas de diversas maneras y vamos hoy a platicar sobre el tema, porque además tenemos elecciones en 6 estados y tenemos que cuidar nuestra democracia, tenemos que preservarla y por ende es bien importante que entendamos que la democracia no es algo que debamos ahora sí que de soslayar o de dejar de lado, es muy importante para nosotros. Entonces, pues como saben, soy Nancy de Santiago, les saludo y les invito a quedarse porque vamos a hablar de este tema tan importante y que por supuesto será para todos de mucho interés. Voy a empezar hablando de que en esta semana pasada tuvimos la desagradable noticia de que ahora sí que en el Congreso de la Ciudad de México, ahora así denominado, se hizo una reforma a la Constitución y al Código de Procedimientos Electorales local, que es regresiva, que es tóxica, que además fue arbitraria y que por supuesto daña mucho severamente nuestra democracia. En vez de darle más armas al Instituto Electoral, ¿sí?, al llamado OPLE, para que pueda sancionar, para que pueda perseguir los delitos electorales y para que se incremente la democracia en beneficio de las personas que habitan la Ciudad de México, tenemos todo lo contrario, en disque términos de austeridad, con una gobernadora que está ávida de poder, que no ve cómo quedar bien con el Ejecutivo Federal y que es capaz de todo y su bancada para quedar bien y para evitar lo que ya le pasó en el 2021, que fue en la pérdida de diversas alcaldías. Ella quiere el control del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Entonces, esto es bien grave, amigos. Estamos hablando de la desaparición de 5 unidades técnicas, sí, de las que se ocupan de situaciones tales como, por ejemplo, perseguir a los partidos y el uso de los recursos públicos que están haciendo. Sí, eso es bien delicado, porque estamos hablando de cómo se compra el voto. Así, para acabar rápido, estamos hablando de si ejercen debida y adecuadamente el dinero, que dicen en lo que dijeron que lo van a ejercer y por supuesto si se rinden cuentas oportunas del uso de esos recursos. Entonces es algo grave lo que está pasando, es una reforma que debemos combatir. Ya está listo, en este caso un diputado panista, va a presentar precisamente, está tratando de recordar su nombre, ahorita lo checamos, pero está listo para presentar por supuesto acción de inconstitucionalidad y varios consejeros electorales podrían presentar una controversia constitucional, porque esta reforma no debe de permanecer, sería tipo laboratorio como lo hacen muchas veces en la Ciudad de México para después pasarlo a otras entidades de la República. ¿Ok? Entonces aquí nos quedamos, vamos a un corte por favor y no se vayan amigos, regresamos. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué o qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Estamos con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los... Sigues en mi mente, carnal. Que de política, religión. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Soy José Luis Jiménez y los invito a que veamos nuestro primer titular del día. Del día de hoy corre a... Les comparto el pronóstico del clima. Vamos con la información de los deportes de... Espero que te haya sido útil las personas que perciben un salario. El adiestramiento canino que... Obviamente por el Instituto de Arte. A Canal Foro CX, Luisito informa.
Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Miren qué gusto estar con ustedes de nueva cuenta. Vamos a entrar de lleno al tema porque es importante darle continuidad a lo que está pasando en nuestro país. Pues esto que acaba de suceder en la Ciudad de México es grave, ya lo dijo Nancy. El balance que presenta este grupo mafioso que está hoy en el poder nos indica que vamos hacia ir desapareciendo la institución electoral, que es un bastión de la democracia en nuestro país. Ya lo decían aquellos, ¿se acuerdan de que el programa pasado se hablaba de este grupo de una ONG española que menciona lo importante, y además lo están diciendo otros grupos internacionales, grupos de activistas internacionales que están observando a México lo que está pasando y nos señalan como países de estos que están ahorita en la prueba para entrar al castrochavismo, ¿no? Entonces, bueno, esta es parte de lo que se pretende con este grupo en el poder, este grupo amafiado, este grupo delincuencial en el poder, que quieren hacerse de la democracia, y lamento mucho que los ciudadanos no estamos participando en la forma adecuada para defender nuestro país, para ir fuerte contra este grupo que no quiero pensarlo si no lográsemos rescatar el país, porque nos van a hundir terriblemente y vamos a un futuro como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, como esos países que están hoy tan hundidos. Es que hagan de cuenta que se los chupan, los exprimen totalmente. Entonces, esa es la visión que hay hoy para México con este grupo mafioso en el poder. Y pues, amigos, tenemos que estar muy atentos de lo que está pasando. La prueba fue la Ciudad de México. Como siempre, la Ciudad de México inicia a hacer este experimento, a ver cómo reacciona la gente, a ver qué tan capaces son de defender y de ir adelante con de impedir que se haga que lleguemos a una tiranía con este gobierno. Entonces, vamos al proceso. Hace poco hace unas declaraciones tremendas la senadora Lili Téllez, muy valiente ella, y de verdad que hoy con lo que está pasando, pues no nos queda más que unirnos a esas voces de denuncia para nuestro país, y vamos fuerte a defender con todo a México, porque lo que sí puedo decirles, amigos, es que puede ser lo que sea, pero perder la libertad, perder la posibilidad de tener una vida digna, ya no digo una vida buena, una vida digna, de verdad. Yo no sé ustedes, pero no creo que las personas que estamos en esta lucha tengamos la sangre para tolerar esto, para poderlo siquiera imaginar que sea una posibilidad real. ¿Cómo ves? Así es, Arely, y lo dices bien. Fíjense, esto que está pasando nos está generando los siguientes efectos. Como les decía, el diputado panista Garrido ya está listo para interponer, por supuesto, una acción de inconstitucionalidad. Sin embargo, y que hay una serie de formas de arreglar esto, pero pues hay problemas, y lo voy a explicar. Fíjense, lo que sucede es que ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señaló en una resolución de hace tiempo que el Consejo General del INE, que tiene un reglamento de elecciones, este reglamento es una norma de superior jerarquía que los ordenamientos de los OPLES, o sea, los órganos locales electorales. Entonces, si el INE hace una reforma donde les permite
que ellos generen su propia estructura, entonces vamos a poder matizar un poco esta reforma regresiva, tóxica, polarizante, impuesta, ¿sí? El problema es el siguiente, y que ya lo vimos con la revocación de mandato. El INE dice, sí, tú o OPLE tienes derecho a organizarte, entonces puedes, como quien dice, regresar las 5 unidades técnicas que te quitaron, porque no puedes atiborrar a otras, ahora sí que a otras unidades o direcciones con el trabajo de esas que desaparecieron. Se va a volver más burocrático, más lento y evidentemente va a padecer la democracia que nos merecemos los mexicanos. En estas condiciones, ¿puede decir eso el INE? Sí. ¿Su reglamento de elecciones mandata sobre los órganos locales? Sí. A pesar de sus reglamentos internos que son de inferior jerarquía, sí. Pero, ¿quién controla el presupuesto? Pues lo controla el Congreso de la Ciudad de México. Entonces le va a pasar como al INE en la revocación de mandatos, donde no te van a dar el dinero para que contrates el personal de las unidades técnicas, porque ahí, fíjense, con esta austeridad republicana, que nada más es cuando les conviene, se están ahorrando 52 millones de pesos. Van a desaparecer 100 plazas de gente que ya está capacitada, que tiene conocimientos electorales técnicos de primera. Pero nadie se fija en cuánto se gastó el Congreso de la Ciudad de México, que fueron 1,700 millones de pesos en 2021. O sea, 52 millones se quieren ahorrar de 1,700 millones que gastaron. O sea, es verdaderamente, ni siquiera sus argumentos se sostienen, es simplemente el tratar de quitarle la posibilidad al Instituto Electoral de la Ciudad de México de que cumpla con sus objetivos, de que cumpla con su misión democrática, y eso nos afecta a todos. Por eso también los consejeros pueden interponer una controversia constitucional, y sí es muy importante que sepamos, fíjense, por qué es tóxica, por qué es regresiva esta reforma y por qué es polarizante. Bueno, es polarizante porque no se consensó con nadie, no se consultaron expertos, no hubo parlamento abierto, nada. Simplemente Claudia Sheinbaum en sus afanes por cumplirle a López todo lo que él quiera. Número 2, tampoco se hizo coordinándose entre áreas o con otros institutos, nada, simplemente arbitrario. Ellos decidieron cómo debilitamos al órgano. En vez de darle mayor poder para sancionar, le quitan la posibilidad de investigar, porque si no investigas, ¿cómo sancionas? Así es. Tienes que tener un elemento para imponer las sanciones. Entonces, y obviamente no hubo propuestas compartidas, para nada hubo un consenso, ¿sí?, donde expertos hubieran determinado lo siguiente: sí se vale el balance de las funciones, ¿sí? Quizá algún área estaba sobrecargada y otra verdaderamente con una disminución de funciones. Sí se vale disminuir la burocracia, disculpen ustedes, la burocracia sí se vale, pero no así, no afectando las funciones, eso no. Tampoco se vale hacer una reducción de presupuesto nada más porque no hay dinero, cuando es un área esencial. Y los mexicanos tenemos que aprender y entender que la democracia es esencial, es de vida o muerte. Así es. Porque de eso, si se quita, nos vamos a la dictadura. Y por último, obviamente si queríamos ajustar a la burocracia, porque es mucha, porque están los salarios muy excedidos, etcétera, pues no es la manera en que se hace. Se tiene que hacer un balance, se tiene que hacer un análisis en un dictamen técnico donde se decida qué se debe de, matizar en gasto, cómo se debe de gastar, qué áreas se les va a dar un presupuesto más acorde a sus funciones, porque a lo mejor puede estar excedido, y solamente de esa manera, basados en dos cosas: en lo jurídico y en lo organizacional, que no se tomó para nada en cuenta. Entonces es como si se puede hacer ajustes al INE y a todos los soples de la República, pero no de la manera en que ocurre. ¿Qué vamos a hacer entonces? Porque de verdad, ¿cuáles son nuestras herramientas como ciudadanos? Son las redes sociales. Hay que denunciar, pero con todo, con la voz en alto, decir, y que sea constante, que sea un levantar la voz constante, tupido, copioso, porque de otra manera ellos tienen el poder del Estado, ellos tienen todo el dinero, ellos tienen las facultades jurídicas que les otorga el que hayan accesado al poder. Fíjense ustedes, la clase de gente que llegó al poder en nuestro país, como en estos países que les mencionaba. Entonces, sí tenemos que, nuestra herramienta es eso, amigos, son las redes sociales, no hay de otra más que
tupirles para que no se pasen de listos, para que no pretendan hacer las cosas como ellos quieren, porque de esto, ¿qué sigue? Acuérdense que ya habían dicho por ahí que seguramente quieren hacerle juicio político al consejero presidente del INE, a los consejeros, y bueno, ¿y esto a dónde nos va a llevar? Porque yo no veo que estén ellos cometiendo ningún delito. Porque un juicio político se hace, los juicios políticos deben ser para la gente que está en el gobierno, porque ellos sí que están cometiendo violaciones copiosas una tras otra a la Constitución, a la ley, y encima están cometiendo delitos graves del fuero federal, del fuero común, están haciendo barbaridades. Entonces, tenemos que ser muy críticos con este gobierno, porque si no lo hacemos, de verdad nos van a dar un brinco que lo vamos a lamentar toda la vida por haber sido negligentes y haber sido perniciosos en que ellos hagan lo que les da la gana. No son dueños de México, no se les entregó un cheque en blanco. Este país se les encomendó para ser administrado de la mejor manera, para llevarlo a un crecimiento, a un desarrollo, no para que se apoderen de él, no para que hagan con él lo que les dé la gana, no para que se enriquezcan y para que se hagan del poder, y además para que manipulen a través del poder que emana de México como uno de los países más importantes, hasta la administración pasada, lo debo decir, de Latinoamérica. Segundo, después de Brasil, los países más importantes en riqueza, economía, en comercio, potencia, todo Latinoamérica, México y Brasil. Entonces, miren, está ahorita pues en juego Colombia, que este fin de semana quedó empatado el de derecha y el de izquierda, Petro y el otro no recuerdo el nombre, y se están jugando el futuro. Va a jugar Brasil pronto y de verdad, amigos, no podemos descuidarnos, porque estos mafiosos, estos delincuentes en el poder se quieren adueñar del continente. Esto es una cosa tremenda que están trabajando ya con toda fuerza, y nosotros los ciudadanos tenemos que ser responsables, cuidar lo nuestro, lo que nos corresponde, nuestro país, nuestra seguridad y nuestro futuro. Entonces, amigos, esto nos queda, o sea, tenemos que ir adelante con toda fuerza a defender lo nuestro. Así es. Amigos, vamos a un corte, no se vayan y volvemos en un segundo. Canal Foro CX, marca la diferencia. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué? ¿O qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Estamos con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los Sigues en mi mente, carnal. Que de política, religión. Canal Foro CX, marca la diferencia. Canal Foro CX, marca la diferencia. Muy bien, amigos, pues vamos a ver este video tan interesante para complementar lo que estamos platicando. El inicio del siglo XXI fueron décadas de castrismo señaladas por fusilamientos, violación de derechos humanos, crímenes de terrorismo, guerrillas rurales, urbanas, invasiones, narcotráfico. Cesó eso cuando cayó la Unión Soviética y montó el castrismo el Foro de Sao Paulo, que estuvo latente mientras Cuba agonizaba en su periodo especial, pero en el 99 llegó Chávez y le proporcionó dinero y petróleo y recreó el castrismo, que penetró en el siglo XXI con el discurso de movimiento bolivariano, Proyecto ALBA, después se llamó socialismo del siglo XXI,
y hoy se denomina castrochavismo porque el castrismo del siglo XXI no existiría si no fuera por el aporte del dictador Chávez para recrearlo y para entregarle Venezuela entera. ¿Qué es el castrochavismo? Lo he definido en un libro mío que tiene más de 5 años, que está traducido al inglés y que ahora se presenta el próximo mes en el Brasil, traducido al portugués, que se llama el castrochavismo. El castrochavismo es una organización de delincuencia organizada transnacional que recrea toda la metodología castrista del siglo XX en el siglo XXI y que detenta el poder por medio de terrorismo de Estado bajo el liderazgo de Cuba en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y busca expandirse conspirando contra las democracias de la región. Entonces, ¿cuáles son las notas características del castrochavismo? Primero es castrismo del siglo XXI, nada más. Lo mismo, los mismos crímenes, las mismas prácticas, ejercicio del poder con terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad, presos políticos, tortura, asesinato, exilio político, agresión a las democracias, guerrillas, narcotráfico, en el siglo XXI. El segundo elemento es que ha logrado una organización de expansión de delincuencia organizada que abarca hoy día dictaduras que están ubicadas en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua, estuvieron en el Ecuador, tienen 2 gobiernos paradictatoriales en países democráticos que son México y Argentina, México con López Obrador y Argentina con Fernández Kirchner, y llamo regímenes o gobiernos paradictatoriales a gobiernos que, siendo países democráticos, han puesto toda su política exterior y gran parte de sus recursos internos para sostener y proteger a la dictadura de Cuba, para rehabilitar a la dictadura de Venezuela, para reponer la dictadura en Bolivia, cosa que han logrado, y para encubrir a la dictadura en Nicaragua. Y ese es el papel de López Obrador y de Fernández Kirchner, que están pagando el dinero y el apoyo recibido del castrochavismo para tomar el poder en esos países. Pero hay 2 países más donde detenta el castrochavismo el poder ejecutivo, que son Perú y Chile, bajo observación porque no han logrado avanzar. Y el resto son países bajo amenaza porque a través del Foro de Sao Paulo, a través de las FARC, a través de las organizaciones de narcotráfico, a través de todo el sistema castrochavista, que es muy extenso, que va desde las embajadas de estos países dictatoriales hasta la operación criminal por medio de mafias vinculadas con la mafia rusa, con la mafia iraní y con todo el sistema de las dictaduras transnacionales que están más allá del hemisferio, operan para destrozar las democracias. Entonces, en ese marco, yo creo que es una gran idea un frente hemisférico para la libertad. Debería ser más bien un frente hemisférico contra la dictadura, contra el crimen organizado. Porque quiero hacer una precisión, el castrochavismo no es política, es delincuencia. Y el error en el que no debemos caer es entrar en un debate ideológico, político, programático con el crimen organizado, porque todo lo que quiere el crimen organizado por estrategia del G2 cubano es estar en la política. Hay que sacarlos de la política y hay que tratarlos como criminales porque Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua son narcoestados. Todos alientan el terrorismo y utilizan la migración como instrumento de presión sobre Estados Unidos y sobre todos los países en un acto de agresión. Esto que acaba de pasar con Estados Unidos es el enésimo marielazo. En ese sentido tengo unas propuestas. Primero, no equivocarnos en lo que es la definición de... Amigos, pues como ven, ya estamos claramente definidos por un politólogo, ¿sí? Carlos Sánchez Berzain, boliviano, exiliado, que por supuesto es perseguido por su dictadura y que está haciendo estudios directos sobre cómo opera el castrochavismo, que ya nos explicó perfectamente lo que es. Verdaderamente debemos de tener los mexicanos claro lo que está pasando, no es algo solo nacional, es latinoamericano y de hecho es mundial. Tenemos que ponernos las pilas y entender qué partidos políticos de los que contienden este fin de semana están con esos grupos de, ya lo dijo, delincuentes internacionales, y no podemos darles ni un voto, no importa qué ofrezcan, no importa qué prometan, no importa cómo nos la cuenten, es una historia simple para podernos tomar el voto y después vamos a ir perdiendo día con día la democracia y con ello las libertades. Ahí está la prueba en la Ciudad de México, ahí está esa muestra, ese botón de muestra con la desaparición, porque, bueno, no es todavía desaparición, pero es con la reducción, vamos a llamarlo así, con la reducción sustancial de funciones esenciales
del órgano electoral de la Ciudad de México, que eso por supuesto que afecta a lo que se va a dar a los, ahora sí que a los capitalinos en las próximas elecciones, y eso es grave, porque ellos deben de tener toda la libertad que todos los estados gocemos, pero además, ojo, no pensemos que nada más a los de la Ciudad de México ya nos importe muy poco, no, ese es el inicio para ir viendo cómo se puede hacer en toda la República, lo decíamos hace un momento, y es importante que entendamos eso, hay que defender a la Ciudad de México para evitar que se pase este tipo de gobiernos y que siga creciendo este tipo de gobiernos en nuestro país. Y miren, lo dice bien este señor Carlos Sánchez Berzain, porque deben ustedes saber que no es cualquier persona. Él, dijo Nancy, es politólogo, es abogado, pero además él tuvo funciones en el servicio público en su país, en Bolivia. Él fue secretario de Gobernación y secretario de la Defensa en el periodo de los últimos presidentes de derecha, el señor Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, fíjense, para que veamos de qué tamaño están las cosas, porque tenemos que poner mucha atención, este señor está dando cuenta clara, México está en una situación para dictadura, o sea, estamos en el proceso de volvernos una dictadura real. Ahorita todavía no, porque no tiene todo el control y dominio, pero estamos en ese proceso igual que Argentina. Entonces, amigos, no perdamos de vista, tenemos que ser muy férreos en la defensa de nuestro país, de nuestros derechos y de nuestra libertad, por supuesto. Vamos adelante. Así es, amigos, porque la democracia es el único régimen que te permite renovar las autoridades que nos sirven y poderlas cambiar por otras y experimentar con otras y con otras. No importa si nos seguimos equivocando, lo podremos cambiar. Es lo único que tenemos y no debemos perderlo. Al Instituto de la Ciudad de México le están debilitando este órgano colegiado para que el presidente tenga mayores funciones, y en la elección del presidente tienen mucho que ver los congresos. Así que tengamos mucho cuidado, amigos. Les agradecemos mucho su presencia esta tarde con nosotras, tarde, noche, día, como ustedes lo quieran. Ya saben, los esperamos en la próxima emisión. Soy Nancy de Santiago, y la próxima para vernos y ponernos en acción con las participesas. Cierro con la frase, amigos, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Jefferson, Thomas Jefferson, congresista, político, importantísima figura de los Estados Unidos, padre de la patria. Entonces, vamos adelante. Dios los bendiga mucho, bendiga sus casas, sus familias, todo lo que los rodea, pero sobre todo, pidamos la bendición de Dios para nuestro país. La necesitamos tremendamente porque estamos siendo amenazados. Hasta la vista, soy Arely Meja. Buenas tardes. Canal Foro CX marca la diferencia.